Eh, Amados hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, bienvenidos. Es un gozo volvernos a encontrar. Qué simpática mi hermana Roxana, está bonita ahí la hermana Roxana. Qué gusto tenerla con nosotros, hermana. Mi hermana Camila, que hace un rato Gracias, me pastor. Buenos saludó. días. Estoy despeinada más bien. Se le ve muy bien, hermana, Despeinada, bien. bendecida. Y Gracias. bienvenidos, gracias a Gracias. Dios. Estamos nosotros con el ánimo de comprender, entender a la luz de las escrituras los acontecimientos humanos, las cosas que suceden en el mundo, desde la palabra de Dios, que es la palabra viva y nos ayuda realmente a comprender cuáles son los propósitos divinos, ¿no? Entonces, a veces nosotros no tenemos un entendimiento o una comprensión de lo que está realmente pasando, y eso de alguna manera nos hace perder de vista y comprender, sobre todo comprender, ¿no? Las cosas y en consecuencia actuar, reaccionar adecuadamente, ¿no? Ese es el punto clave, porque nos vemos a veces impulsados, nos vemos, nos vemos impulsados a, a hacer ciertas cosas, a responder de una determinada manera que no es la adecuada, realmente no es la adecuada. Y lo vemos en asuntos que tienen que ver con las coyunturas que enfrentamos, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que, por ejemplo, solamente a manera de ejemplo, vemos cómo las personas reaccionan frente a una determinada circunstancia y no se ve ninguna diferencia entre la reacción de un verdadero cristiano, de un hijo de Dios, y la reacción que toma una persona del mundo, una persona que no conoce a Dios, que no tiene una perspectiva divina de las cosas. Y a veces sucede eso, sucede que somos arrastrados por la corriente y pensamos que nuestra reacción es la adecuada, nuestra forma de actuar es la adecuada, porque vemos que todo el mundo pues está llevando esa línea, esa acción, esa respuesta. Y eso es un peligro al cual todos nosotros nos exponemos si no tenemos luz, si no tenemos un buen entendimiento de las cosas, ¿no? Y respondemos y reaccionamos de acuerdo pues a la luz y al entendimiento que tenemos, ¿no? Pero si nosotros nos remitimos a la escritura, y desde la Biblia examinamos las cosas, como alguien decía, ¿no? No podemos desarrollar una escatología, una visión del futuro leyendo el periódico y a la luz del periódico tratar de entender lo que está pasando e ir con el periódico a la Biblia, no. Tenemos que desde la Biblia, ver el futuro, ver el presente y considerar el pasado desde la palabra de Dios. Pero por cierto, cuando hablamos de ver a la luz de la escritura, no estamos hablando de lo que es tradición en nosotros de tener un texto aquí, un texto de memoria acá, otro texto por acá, sin relacionar ese texto con todo el contexto, con todo lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Entonces, cuando no tenemos una visión clara de los propósitos de Dios, de quién es Dios, cómo Dios actúa, y a la luz de esas escrituras que nos revelan quién y cómo es Dios, in, interpretamos, entonces podemos no errar, no errar. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo dijo, vosotros erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y Jesús nos estaba dirigiendo en ese momento a gente ignorante, ¿ah? Las personas a quienes nuestro Señor les dijo esas palabras eran personas inteligentes, eran personas preparadas, era la élite cultural del momento, ¿no? Los saduceos. Los saduceos eran personas estrictamente
preparadas. Sin embargo, su percepción, su interpretación era equivocada. Y nuestro Señor les dijo, vosotros erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Fíjese cómo es que podemos nosotros errar. Errar porque ignoramos las escrituras, ¿no? Errar porque ignoramos el poder de Dios. Ignoramos quién es Dios. Entonces, cuando esto sucede, entonces nuestras conclusiones, premisas, son equivocadas. Y puede pasar, y pasa. Me encuentro yo a veces conversando, dialogando con determinados hermanos en relación a la coyuntura que estamos viviendo y reaccionan como cualquier persona que no conoce a Dios, ¿no? Están enojados, están violentados, sin esperanza, pensando que depende de ellos, y de la política y de la gente, y no entienden que Dios es soberano, que Dios tiene control y que Dios nos ha dado sabiduría para enfrentar las diferentes situaciones. Quiero compartir esta clase en función a la persecución, en función a las luchas que vamos a tener que enfrentar como cristianos, como hijos de Dios. Eso es muy importante comprender, que vamos a estar estudiando estas verdades a la luz de lo que estamos viviendo y enfrentando. O sea, la persecución, cómo prepararnos para enfrentar las cosas que estamos viviendo. Entonces, esto es algo que tenemos que poder entender como fundamento, ¿ya? Vamos a hablar mucho alrededor de la bendición, de la persecución, de la bendición de sufrir por Cristo. Fíjese cómo lo estoy presentando, cómo lo estoy planteando. Vamos a hablar de la bendición de sufrir por Cristo, de la bendición de ser perseguidos por causa de la justicia, ¿no? De lo importante entender del privilegio que nos concede Dios de sufrir por su causa, ¿no? No de lo triste y lamentable que es que suframos y que seamos perseguidos, no, sino de la bendición de sufrir por el Señor, de padecer por el Señor. O sea, de eso, y a la luz de esto vamos a estar hablando, amados hermanos. Entonces, en base a eso vamos a ir desarrollando el tema. Ahora, la persecución, las pruebas de fuego. El Señor, hermanos, no nos ha dejado, digamos, nos ha preparado, nos ha instruido en relación a la persecución, al sufrimiento. El Señor no nos ha dejado a tientas en relación a este tema. Es más, el apóstol Pedro le dice a los creyentes que no deben sorprenderse por el fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Fíjense, el apóstol Pedro le escribe a los creyentes, a sus contemporáneos, que estaban sufriendo, que estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Él les dice, no se sorprendan. No se sorprendan por el fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviese aconteciendo. Más bien gozaos, gloria a Dios. Fíjense, ¿no? Más bien gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Gozaos. O sea, una de las actitudes que debemos de tener frente a la persecución es el gozo. Debemos responder con gozo.
¡Wow! ¡Qué desafío!, ¿no? Pero el cristiano, pues, tiene esa cualidad espiritual que lo capacita para enfrentar el sufrimiento con gozo, con gozo. Que, por cierto, no es la alegría superficial que solemos mostrar, no estamos hablando de eso, pero, pero gozo. Es más, hay un ejemplo allá en el libro de los Hechos cuando Pedro y Juan son azotados, son amenazados, intimados para que no hablen de Cristo. Él dice que salieron gozosos, dice la Escritura. Dice que salieron gozosos de que el Señor los haya tenido por dignos de sufrir por su causa. Salieron gozosos de que el Señor los haya tenido por dignos de sufrir por su causa. Entonces vemos que la percepción o la perspectiva que debemos tener en cuanto a la persecución, el sufrimiento, las pruebas, no debe ser en una actitud de lamentación, de queja. Hay otros ejemplos. Pablo y Silas estaban en la cárcel detenidos por haber dado testimonio de su fe, y dice la Escritura que a la medianoche cantaban himnos al Señor. Cantaban himnos al Señor. Entonces, uno de los propósitos de estas lecciones, de estas clases, es prepararnos para enfrentar cualquier tipo de persecución, oposición o batalla o lucha con la actitud adecuada, con la actitud que procede del Espíritu de Dios que mora en nosotros, que es el gozo, la esperanza, la confianza en Dios que resucita a los muertos. Entonces, para poner un fundamento bíblico, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 16, y hablar un poquito de las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado, en términos contemporáneos, sería felices. Bienaventurado es feliz. Ese es el significado de la palabra bienaventurado, feliz. Ahora, fíjense cómo nuestro Señor relaciona la felicidad con determinadas situaciones, con determinadas circunstancias. ¿Ya? La felicidad está relacionada con determinadas situaciones o circunstancias que podamos nosotros vivir. Ahora, la felicidad no es un sentimiento, la felicidad no es una emoción, la felicidad es un estado. La felicidad es un estado. Aquí estamos renovando la mente, ¿eh? Estamos tratando de corregir una serie de pensamientos que a lo largo de los años se han ido generando, que se han convertido en fortalezas en la mente de muchas personas, pero que no se ajustan a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, es como cuando le dicen, ¿no? ¿Eres feliz? Y la gente relaciona, eres feliz con, estás alegre, sientes alegría, estás contento, ¿no? Pero la felicidad no es un sentimiento, la felicidad no es una emoción. Ojo, aquí ya está aprendiendo usted algo, ¿eh? Aquí ya estamos derribando una fortaleza. Con esta declaración estamos derribando un error, un mal entendimiento. Escucha, la felicidad no es un sentimiento, la felicidad no es una emoción. Está mal dicho cuando dice, ¿te sientes feliz? Es una pregunta equivocada. ¿Te sientes feliz? Es una pregunta equivocada. La pregunta debería ser, ¿estás feliz? ¿Estás feliz? ¿No? ¿Eres feliz? Esa es la pregunta que debe hacerse. ¿Eres feliz? ¿Estás feliz? Esa es la pregunta que se debe hacer. No, ¿te sientes feliz? ¿No? No es te sientes feliz. Porque uno puede estar en una cárcel, ¿no? Uno puede estar en una cárcel, uno puede haber sufrido la pérdida de un ser querido
y estar, saberse bienaventurado. ¿Sí? Saberse bienaventurado. Oye, pero ¿cómo puedes estar feliz cuando has perdido a tu hijo? No, porque felicidad es un estado. Me siento triste, estoy adolorido, pero me estoy, me considero bienaventurado en Cristo porque Dios me dio la bendición y el privilegio de haber sido el padre de la persona a quien estoy despidiendo en este momento, digamos, en un sepelio, ¿no? Entonces, no es te sientes feliz, sino estás. Y todo cristiano, todo verdadero hijo de Dios es bienaventurado. Es bienaventurado, es feliz, ¿no? Es feliz, ¿no? Entonces, hay que corregir ese pensamiento de que la felicidad se remite o se limita a un aspecto del sentir. A ver, veamos. Mateo 5, del 10 al 16. Fíjense, ¿eh? Bienaventurados o felices los que padecen persecución por causa de la justicia. Ojo, ¿ah? Felices los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Ojo, que aquí de ninguna manera se está insinuando que uno pertenece al reino de los cielos por causa de sufrir, que la causa de pertenecer al reino de los cielos es el sufrimiento. No es lo que está diciendo el texto. El texto lo que está diciendo es que todo aquel que pertenece al reino de los cielos es bienaventurado cuando padece por causa de la justicia. Es lo que el texto está diciendo, ¿no? Entonces hay que entenderlo como dice el texto, no como imaginamos que dice, ¿no? Entonces, eh, no, no somos del reino de Dios porque sufrimos, sino que sufrimos porque somos del reino de Dios. Alabado sea Dios. Seguimos. Dice en el verso 11, bienaventurados, otra vez, felices, felices, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Fíjense, nosotros a veces nos ofendemos, nos mortificamos, hacemos lamentación porque nos vituperan por causa del Señor, ¿no? Y yo me acuerdo una vez haciendo evangelismo casa por casa, me acuerdo que estando tocando las puertas, de repente de la ventana del segundo piso nos tiraron agua sucia, ¿no? ¿No? Y el hermano que estaba a mi costado levantó la mano así, con puño cerrado, amenazante, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué tienes, no? Tú no sabes con quién te estás metiendo. Dice, no, yo soy un hijo de Dios. Hijo de Dios, no sabes con quién te estás metiendo. Y en realidad, en lugar de sentirse gozoso, agradecido, sufrir ese tipo de agravio por causa de su fe, como debería ser, se molestó. Fíjense, ¿no? Como a veces nosotros podemos responder y reaccionar inadecuadamente, solo por falta de luz, solo por falta de entendimiento. El hermano se enojó. ¿Tenía derecho a enojarse? Posiblemente. ¿Era inevitable que sintiese enojo? Posiblemente. Pero ninguna de esas cosas justifican su reacción, porque a la luz de las escrituras, lo que debía hacer es dar gracias, ¿no? He callado nada más, pero y me sonreí, ¿no? Pero no nos corresponde a nosotros reaccionar así. En otra ocasión, nos agredieron en un aire libre, estábamos cantando y vino un ambulante de los que estaban ahí en un mercado y nos agredió, ¿no? Y ¿qué corresponde frente al agravio? Guardar silencio, ¿no?
esperar, callar, ¿no? Pero otra vez un hermanito de poco entendimiento se molestó y le quiso pegar, ¿no? Lo agarró de la solapa y le dijo, oye, te he venido a predicar el evangelio, te he venido a hablar de Dios y me agredes. Mira, ahorita te doy un puñete para que entiendas, le dice el hermano al inconverso, ¿no? O sea, está respondiendo inadecuadamente, ¿no? Entonces, pero nosotros nos podemos de alguna manera sonreír de actitudes como esta, pero a veces nosotros mismos respondemos o actuamos de esas maneras por falta de luz, por falta de entendimiento, y tenemos que corregir. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿no? Fíjense, o sea, tenemos que tener expectativa de que si Dios nos pone en una situación en la que vamos a ser perseguidos, tenemos que sentirnos privilegiados, tenemos que sentirnos bien, o tenemos que sabernos bienaventurados, porque Dios nos está dando la oportunidad de sufrir por causa de Él, ¿no? O sea, la Biblia dice, bienaventurados sois. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿no? O sea, el galardón, como Pablo decía, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras. Por cierto, esto no es una apología al sufrimiento. No es que el sufrimiento tenga valor o poder en sí mismo. No estamos hablando de que debemos buscar sufrir y estar, no, tratando no, eso sería masoquismo, eso sería algo inadecuado, eso sería un problema en la mente, ¿no? Que alguien esté buscando sufrir, ¿no? No. Estamos hablando de que nuestra visión en relación a lo eterno, en relación a Cristo, en relación a nuestra fe, es tan clara, tan definida, tan concreta, tan segura, que el sufrir como consecuencia de ello no nos perturba, no nos acongoja, no nos hace tener miedo o temor, porque a veces, por ejemplo, ¿no? Yo he escuchado personas en estos días, ¿no? Decir, yo le digo, ¿y por qué estás embarcado en esa lucha por lo que tú llamas la democracia? Tú dices, estoy en la lucha por la democracia. Entonces me dice, porque, pastor, es que yo tengo miedo de lo que va a suceder en el futuro. Es que tengo miedo por mis hijos. Es que tengo miedo por... No, le digo, pero si tienes miedo, si la motivación para embarcarte en esa lucha es el miedo, entonces tu motivación es equivocada, pues. Estás teniendo la razón equivocada para embarcarte en semejante lucha. Porque si es por miedo, porque la Biblia presupone el hecho de que si somos cristianos, si somos hijos de Dios, vamos a sufrir, ¿no? O sea, dice la Biblia que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Entonces, tu mirada debe estar puesta en Dios, tu confianza en Dios, y ciertamente si hay una lucha que sostener hay que hacerlo, pero por las razones correctas, por las razones correctas. Bueno, tú dices, por causa de la justicia. Ah, muy bien, ya cambia la razón, ¿no? O sea, es por causa de la justicia, o por mantener los valores universales, cristianos, principistas, que deben mantenerse en la sociedad y que protegen a la sociedad. Muy bien, por ahí está el camino correcto, pero si es por miedo, nos estamos equivocando, ¿no? Entonces dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora,
qué interesante que dentro de este contexto, en el versículo 3, el Señor nos dice que somos testimonio en la tierra, que estamos en este mundo para evidenciar una característica, una cualidad inherente en nosotros, porque dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, quiero que aquí entendamos bien, con claridad y precisión, esta declaración. No es que debemos esforzarnos por ser sal. No es que debemos procurar ser sal. Jesús no está diciendo eso, no está diciendo, procuren ser sal en esta tierra. Esfuércense por ser sal. No, no, no. Jesús no está diciendo, Jesús está declarando que somos sal en la tierra. Si somos cristianos, somos sal en la tierra. Pero si la sal se desvanece, es decir, si la sal no cumple su función, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Debemos cumplir nuestra función. No debemos esforzarnos por ser sal, pero sí debemos estar salando al mundo, ¿no? De ese sabor de preservación, de cuidado. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, ¿con qué será salada? O protegida, ¿no? No sirve para nada. O sea, pierde su efectividad. No es que la sal deja de ser sal, sino que no se utiliza, sino que no es efectiva, sino que no se aplica, ¿no? Es lo que está diciendo, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Es decir, los hombres van a responder con menosprecio, con desprecio a esa sal que no sala, porque a eso nos ha llamado Dios, a salar la tierra. O sea, tú y yo somos sal en este mundo. No es que tenemos que esforzarnos por ser sal, debemos buscar ser sal. No, 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 ya somos sal. ¿Qué tenemos que hacer? Salar el mundo, darle sabor y preservación, preservar lo bueno en este mundo, porque la sal preserva que algo se corrompa, ¿no? Preserva para que algo no se corrompa. Entonces, ahí, para eso somos. Pero no solamente somos sal para preservar, sino que también somos luz para alumbrar. Versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Repito, vosotros sois la luz del mundo. No es que, oye hermano, esfuérzate por ser luz. Trata de ser luz. Procura ser luz. No, no, no. Somos luz. Debemos alumbrar. Debemos alumbrar. Debemos hacer uso de esa gracia, de esas características espirituales, sobrenaturales que Dios ha depositado en nosotros. Porque ¿qué dice la Escritura? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es inevitable. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a los que están en casa. O sea, hemos sido puestos como luz. Entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, nuestra función es alumbrar para que vean vuestras buenas obras. ¿Cómo alumbro, pastor? A través de las buenas obras, a través de las acciones y actitudes que tomamos como cristianos. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No, no para que se conviertan, porque no necesariamente se van a convertir, pero van a terminar glorificando a Dios, diciendo, oh, estos son diferentes. Esa declaración de estos son diferentes glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Ese reconocimiento a que nos distinguimos de los demás glorifica a Dios. Le da gloria a Dios, ¿no? Cuando tú eres reconocido como una persona piadosa, como una persona temerosa de Dios, Dios es glorificado. Alabado sea el Señor, ¿no? Dios es glorificado cuando reconocen en ti esas virtudes, esas características piadosas que reflejan que eres un verdadero hijo de Dios. Amén. Entonces, ahora, hay algunas cosas
que tenemos que corregir en relación al sufrimiento, en relación al dolor, en relación a la muerte que podamos experimentar. Dios no está obligado a librarnos de un determinado padecimiento o sufrimiento. Entenderlo con madurez. Es la gracia de Dios, es el amor de Dios, pero sin ninguna obligación, por cierto. Dios no está obligado a liberarnos de la muerte o del sufrimiento, ¿no? Lo hace, lo puede hacer, tiene el poder para hacerlo, pero no hay obligación en Dios. O sea, quiere decir que no podemos reprocharle a Dios cuando sufrimos, ¿no? Es más, la Biblia dice que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni espada, ni la vida, ni la muerte nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, en ese sentido, me gustaría tomar como ejemplo a uno de los primeros mártires de la iglesia. Ustedes recordarán a Esteban, fue el primer mártir de la iglesia, primer discípulo del Señor que murió apedreado, ¿no? Esteban era uno de los primeros diáconos de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Estos hombres, o Esteban, era un hombre que daba buen testimonio. Estaba lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Maravilloso. Era un hombre de buen testimonio, era un hombre lleno del Espíritu Santo y además tenía sabiduría. Wow, que estas cosas se digan de nosotros en algún momento. Dios, eso oro. Yo pido que en algún momento se diga de mí, no yo, no decirlo yo, de mí, no decirlo yo, de mí, no. Que otros puedan ver en mí que soy una persona que da un buen testimonio, que estoy lleno del Espíritu Santo y que tú me has dado sabiduría, Señor. Yo oro para que estas cualidades, estas características en Esteban se manifiesten también en mí. A Esteban se le describe como lleno de gracia y poder y que el Espíritu Santo estaba con él mientras hablaba. Cuando llegó el momento de dar testimonio de Jesucristo, cuando le llegó el momento de dar testimonio de Jesucristo, él no apaciguó a las muchedumbres con acciones políticamente correctas. Déjeme definir esto. No apaciguó a la muchedumbre con actitudes o acciones políticamente correctas. Es decir, no hizo las cosas tratando de agradar, de quedar bien, de caer bien. No. Habló ante el concilio judío en Jerusalén y dio una de las mejores presentaciones de cómo Dios es soberano sobre los asuntos del mundo, en este caso del pueblo judío. Es interesante, es una de las mejores presentaciones, es uno de los mejores testimonios, es una de las mejores predicaciones. Era un hombre lleno de sabiduría, la multitud estaba escuchando. Pero qué interesante, en lugar de convencerlos con esa gracia y esa sabiduría que poseía, estos oyentes se pusieron furiosos y rechinaban los dientes contra él. ¡Wow! Entonces, no es una cosa con la otra, ¿no? No es que porque tú eres sabio, porque Dios te ha dado sabiduría, vas a convencer a todo el mundo. Es más, puede que como resultado de tu predicación, la gente se enoje, se enfurezca. Y eso no significa que tu predicación es inefectiva. O sea, a veces nos han enseñado que si tú eres efectivo en la predicación, todos se van a convertir. No, tú puedes ser tan efectivo con la predicación que todos pueden rechazar. Tu efectividad en lo que estás haciendo no está en el resultado inmediato que ves en la gente, sino en el hecho de que estás haciendo aquello que Dios te ha dicho que hagas, independientemente del resultado que veas, gente convirtiéndose o gente rechazando. Entonces se pusieron furiosos y rechinaban los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué bueno que Lucas registre esto,
Porque mucha gente al conocer el testimonio de Esteban, que murió martirizado, ¿no? Apedreado, pudieran pensar y concluir de que, oh, qué mal debe haber predicado, qué mal debe haber hecho las cosas para que terminase siendo apedreado por lo que por los que lo estaban oyendo. Pero Lucas dice, no, él estaba predicando, estaba lleno del Espíritu Santo, Dios le dio una visión gloriosa, ¿no? Y él estaba lleno del Espíritu de Dios. Esteban tomó la palabra y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios, en el versículo 56, ¿no? Del capítulo 7 de Hechos. Entonces ellos gritando se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Miren, hermanos, yo he escuchado predicadores decir que Esteban murió de esa manera porque le faltó fe. Qué injusta declaración en relación a esta experiencia registrada en la Biblia en cuanto a Esteban. Qué injusto decir que Esteban sufrió ese tipo de calamidad porque le faltó fe. La Biblia está mostrando que el hombre está lleno de fe, lleno del Espíritu de Dios, pero murió apedreado. Entonces, quiere decir que el estar lleno de Dios, revestido de Dios, no nos exime de sufrir o padecer al punto de morir por causa de nuestra fe. Los testigos, dice la Escritura, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo mientras lo apedreaban. Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, wow, y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjense la reacción de nuestro hermano Esteban. ¡Wow! Es tremendo. Lo están apedreando, están acabando con él, y en lugar de estar resentido contra sus agresores, los bendice, haciendo una oración de súplica para que Dios no les tome en cuenta a ellos lo que están haciendo. El Espíritu de Cristo lo poseía de tal manera que, al igual que Jesús en la cruz del Calvario, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban llega a decir, no les tomes en cuenta o sea, Señor, no les tomes en cuenta de que me están matando. No les tomes en cuenta de que me están apedreando. No les tomes en cuenta esto. ¡Wow! ¡Qué espíritu! ¡Qué actitud! A nosotros nos insultan y inmediatamente ponemos una demanda. A nosotros nos vienen y nos mandan, nos tiran una piedra y inmediatamente vamos al policía a denunciarlo. Así es como reaccionamos. Pero no, pues, somos hijos de Dios. No, somos hijos de Dios. Yo recuerdo una vez fui difamado y un amigo que era abogado me dice, Otoniel, tú le puedes sacar mucha plata a esa persona. La ley te ampara. Tú le pones una denuncia por difamación porque tienes testigos de que te están acusando de algo que no es cierto y tú puedes sacar una indemnización, me dijo, y de paso me das una partecita a mí porque yo sería tu abogado. Pero no nos corresponde, pues, no nos toca. Estamos hablando de un hijo de pastor, pero es injusto eso. ¿Pero qué dice Pedro? Hay que sufrir por causa de la injusticia. Si es por una causa injusta, hay que tenernos por gozosos, por bienaventurados. Estamos hablando de cristianos, de hijos de Dios, con una perspectiva diferente de lo que es la vida, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos, prudentes. Fíjense a Felipe, este tipo de clamor, ¿no? No les tomes en cuenta este pecado.
Porque hay una tierra feliz donde los santos están de pie en gloria, hermanos, porque hay una tierra que es más justa que el día. Por la fe podemos ver más lejos, porque el Padre nos espera al final del camino y porque este lugar es pasajero y nos espera la morada eterna, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, Mateo 5, capítulo 10, al versículo 12, dice, bienaventurado, ¿recuerdan lo que les dije acerca de la palabra bienaventuranza? Bienaventurado significa feliz, feliz. Recuerdan que dije que feliz no es el que siente felicidad, sino el que se sabe feliz. La felicidad no es un sentimiento, no es una emoción, la felicidad es un estado. La felicidad es un estado. Bienaventurados, felices, los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Qué les parece eso? Felices los que padecen persecución por causa de la justicia. Alabado sea Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Wow! De ellos es el reino de los cielos. No es que vamos a ganar el cielo por causa del sufrimiento, no. Sino los que ya somos dueños de los cielos, del reino de los cielos por causa de la gracia de Dios, somos bienaventurados cuando sufrimos. Es otra forma de ver el sufrimiento, ¿no les parece? Vemos el sufrimiento como una bienaventuranza. ¿Pero por qué lo vemos así? Porque el reino de los cielos es nuestro, en Cristo Jesús. Otra vez, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulte, os persiga y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En el tiempo de la pandemia, el pastor John MacArthur decidió mantener su iglesia abierta. Al principio hubo un sometimiento a las autoridades que él recomendó y que él llevó a cabo. Él no, de manera inmediata, no se rehusó. Entendió que por salubridad hay una serie de medidas, de cuidados, todo, se sujetó a los protocolos. Pero un hombre con sentido común se dio cuenta de que tomando esos mismos protocolos podían tener servicios y seguir adelante cuidando uno de los otros. O sea, así que decidió hacerlo. Y hubieron amenazas de meterlo preso. Y él dijo, bueno, si por esta decisión voy a terminar en un calabozo, en la cárcel preso, aquí estoy, dispuesto. Qué extraordinaria actitud. Aquí estoy, dispuesto. Y se mantuvo firme. Las amenazas continuaron. Tuvo que hacer algunos reportes, etcétera, pero las amenazas continuaron. Pero no lo apresaron, gracias a Dios. Pero ninguno se contagió. No hay reporte de contagios masivos, ni gente muriendo en su iglesia. No hay. Un hombre sobrio, dispuesto a padecer por causa del Señor. No, si por causa de nuestra fe vamos a tener que terminar encerrados en una cárcel, pues aquí estamos. Gozaos y alegraos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, hermano. El tipo de creyente que tenemos que ser es el tipo de creyente que está dispuesto a morir, a sufrir, a padecer por causa del Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé las fuerzas. Que Dios nos dé la paciencia. Que Dios nos ayude y nos dé la valentía. Porque en nosotros no hay esa capacidad humana y natural. Porque no la tenemos, pero Dios en su gracia nos va a sostener. Entonces el Señor nos está previniendo. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Tenemos que asegurarnos porque sea mintiendo, ¿no? Que no sea una acusación verdadera, pues no, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos.
pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros, ¿no? Bendito sea Dios. Entonces, tenemos que como creyentes, como hijos de Dios, prepararnos para situaciones de esta naturaleza. Miren, hermanos, la gente espiritualmente bendecida va a ser perseguida. El apóstol Pablo escribió a Timoteo: todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Entonces, nosotros somos benditos. Nosotros que somos descritos como benditos, estamos en una relación correcta con Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra relación con Dios es perfecta, es correcta. Somos aceptos en el amado. Estamos siendo conformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, como dicen Colosenses, en Romanos. La Biblia nos habla de que estamos siendo llevados, conformados a la imagen de nuestro Señor. Así que el creyente puede ser descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Todo creyente que esté en Cristo es una persona que es conforme al corazón de Dios. Ha sido conformado a la imagen de nuestro Señor y en ese proceso santificador estamos. Eso significa que nuestra relación con Dios es una serena e intocable, autónoma alegría que está más allá de las posibilidades. O sea, nuestra condición con Dios no puede ser más perfecta de lo que ya es, ¿no? Y los cambios y las circunstancias de la vida no la pueden afectar. Aleluya. Los cambios y las circunstancias de la vida no la pueden afectar. Quiere decir que esta prosperidad espiritual tiene su raíz no en las circunstancias externas, sino en una condición interna, espiritual. Se trata de una vida vívida en una relación correcta con Dios. Déjeme repetir eso. Esta bendición espiritual, esta condición espiritual, tiene su raíz no en las circunstancias externas, no en lo que vivimos externamente. Es una condición espiritual profunda, segura, fuerte. Es una vida vívida en una relación correcta con Dios. Este tipo de vida, hermanos, es totalmente segura e inexpugnable. Inexpugnable. O sea, no se pierde, es segura, es firme, es estable, ¿no? Se trata de caminar en la presencia del Señor Jesucristo, se ajusta a su imagen y semejanza. Aleluya. Entonces, Jesús nos da un retrato cabal de sus discípulos. Miren, se inicia cuando humildemente admitimos nuestra pobreza espiritual y nos rendimos a Cristo y nos entregamos a Él. Nos arrepentimos por nuestro pecado, nuestra depravación, y en consecuencia, ¿no? Somos nacidos de nuevo y se produce una actitud de ternura en nuestras relaciones con Dios, con nuestros semejantes. Venimos a ser personas controladas por el Espíritu de Dios, que tenemos hambre y sed de justicia. Esta hambre nos hace crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Tenemos hambre por Dios, queremos conocerle, queremos saber su propósito, queremos conformar nuestra mente a la mente de Cristo. Desarrollar mentes bíblicas, mentalidades bíblicas, desarrollar pensamientos bíblicos, a asumir las circunstancias y las situaciones desde un punto de vista, desde una perspectiva espiritual, inteligencia, sabiduría espiritual, que no nos lleve a la violencia, ¿no? Actuar con violencia, con discriminación, maltratando al prójimo. No, miren, hermanos, entendamos, el Hijo de Dios no está en contra de los homosexuales. No, de ninguna manera.
El Hijo de Dios no está en contra de los homosexuales. El Hijo de Dios tiene un mensaje de vida, de esperanza, de salvación, de transformación para el homosexual. El Hijo de Dios no está en contra de las personas, está a favor de ellas. Cristo, su Señor, murió por ellas. Nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos por ellas, llevándoles un mensaje de vida y de esperanza. O sea, es algo diferente, hermanos. Es distinto. O sea, nosotros no estamos en contra de nadie. El cristiano está en contra del comunismo. El cristiano está en contra del comunismo. ¿Así? No, el cristiano está en pro de la vida, en pro de la esperanza. El cristiano es un ser no que está en contra de algo, está a favor de los propósitos y la voluntad de Dios. Y por supuesto, en esa búsqueda de querer establecer la voluntad, nos vamos a encontrar con gente contraria a nosotros, sí. El comunista está en contra del cristiano. Pero el cristiano no está en contra del comunista. No. El comunista sí está en contra del cristiano. Pero el cristiano no está en contra del comunista. El cristiano tiene un mensaje de vida, de esperanza, de salvación, de transformación para el comunista. El cristiano no está en contra del borracho. No, el cristiano no está en contra del borracho. El cristiano tiene un mensaje de vida, de esperanza, de salvación para el que se embriaga, para el borracho. ¿Entienden la figura? ¿Entienden la perspectiva? O sea, hemos entendido mal, ¿no? Cuando el cristiano está en contra, el cristiano está en contra. No, el cristiano no está en contra de nada. El cristiano está en una relación perfecta con Dios, ama al prójimo y quiere compartir vida, esperanza, salvación en Cristo Jesús. El cristiano no discrimina. El cristiano no hace excepción de personas. El cristiano no está en la actitud de este ignorante, de este paisano. No. El cristiano no tiene ese tipo de lenguaje. El cristiano está para dar vida, esperanza, salvación, con el mensaje del evangelio. Pastor, pero un cristiano puede hacer una marcha por la democracia. Sí, como cristiano, como ciudadano. Pero aún en esa marcha, el cristiano muestra los frutos del Espíritu de Dios, muestra una actitud de gracia y de misericordia. El cristiano no destruye la propiedad privada. El cristiano respeta el bien del prójimo. O sea, el cristiano tiene una actitud de gracia, de benevolencia, de tolerancia, de paciencia. Tenemos otro espíritu, tenemos el espíritu de Cristo. Hay que enfrentar, ¿no? Hace poco a un amigo mío lo están llamando, un amigo muy connotado, lo están llamando para dar un consejo a la familia presidencial, fíjese. A mi amigo, un pastor muy reconocido, le han solicitado una cita para ir a compartir con la familia presidencial, fíjese. Y él está abierto, está allá. Acá sí tiene que ser. Él tiene que darles un mensaje de vida, de esperanza, de salvación en Cristo Jesús. Porque somos sacerdotes. Somos hombres de Dios. Y claro, la gente prejuiciada, no, pero ¿qué le vas a creer a un comunista? ¿Qué le vas a creer a esa persona? Se fingen religiosos, pero bueno, está bien, pues, estamos expuestos al engaño, está bien, nos van a engañar. Pero está bien que nos engañen, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero nosotros vamos a ser fieles, vamos a predicar, vamos a ministrar la palabra. O sea, nosotros tenemos que tener una actitud de gracia y de misericordia, porque a eso nos ha llamado Dios. Tenemos que, como Felipe, como Esteban, decir, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, ten misericordia. Amén. Entonces, el creyente, hermanos, tiene una actitud de transparencia, humilde, en su trato con Dios y con los hombres. Miren, yo les cuento, por eso esta reunión es privada, ¿no? Yo les cuento que habiendo participado en ámbitos políticos como candidato, un grupo de personas vinieron a buscarme a mí, eran de un grupo determinado de afroperuanos. Y me vinieron a decir de que
la sociedad me debía algo a mí, de que el Estado me debía algo a mí porque yo había sido discriminado, yo había nacido con una raza que es discriminada, que es marginada y que yo debía reclamar y buscar una vindicación a través de un colectivo de personas de trascendencia africana, de color oscura. Debíamos, yo les dije a ellos, yo estoy en paz con mi prójimo, yo soy un hijo de Dios, soy un creyente en Cristo, y desde el momento que yo tengo paz con Dios, yo no tengo ningún reclamo para nadie. A mí nadie me debe nada. Más bien yo me he convertido en deudor de predicar el evangelio, deudor de perdonar, deudor de amar. O sea, yo soy deudor. A mí la sociedad, el Estado, el gobierno, no me debe nada a mí. Pero ellos querían hacerme creer con sus argumentos equivocados que el Estado, la sociedad, me debe algo a mí porque soy de raza oscura. Necesito ser vindicado. Ese es un error. Pero hay gente que anda pensando eso. La sociedad me debe. El Estado me debe. Alguien me debe. Así que tengo que reclamar. No, en Cristo Jesús todos son privilegios. Dios nos ha bendecido. Realmente Dios nos ha bendecido. Tenemos una posición privilegiada. Por eso nosotros como creyentes vivimos una vida transparente, humilde en nuestro trato con Dios y con los hombres. Tenemos una actitud de humildad para con los hombres. Nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios. Dios nos trata con misericordia. ¿Cómo debemos tratar nosotros a los demás? Nosotros tenemos paz con Dios. En nuestro interior tenemos paz con Dios. Nuestra alma está segura. ¿Qué deseamos? Que otros puedan experimentar la misma paz, la misma liberación, que experimenten la gracia de Dios, ¿no? Ahora, los discípulos del Señor experimentaron un trato hostil como su Señor. Sufriremos lo mismo, pues. Hay hostilidad, hay rechazo, hay imaginación como creyentes, como hijos de Dios, pero estamos para servir, para bendecir, estamos para contribuir a la paz, a la armonía, la pacificación, por la gracia de Dios. Entonces, nuestras actitudes tienen que ser diferentes, tenemos que cambiar, tenemos que ser gente bienhechora, de actitudes peores. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Entonces me voy ejercitando, procuro hacer el bien a mi prójimo, me ejercito en la piedad, hago ejercicios espirituales, ejercicio en piedad, en misericordia, en gracia. Y Dios bendice esas actitudes. Y si por hacer todo eso vamos a sufrir, sufriremos. Injustamente sufriremos. Permítanme leer, para ir terminando esta clase, esta lección, aquí en el libro de Pedro. Vamos a leer unos pasajes aquí. Fíjense, dice aquí dice la Biblia. Fíjense en 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 17 en adelante dice, honrad a todos. Fíjense, honrad a todos. Honrad a todos. Honrad a todos. Fíjense lo que dice la Biblia, honrad a todos. O sea, mi deuda para con mi prójimo es honrarlo. Yo debo honrarlo. Honrad a todos. Estoy leyendo 1 de Pedro capítulo 2, versículo 17. Amad a los hermanos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Wow. Tremendo desafío, ¿no? El desafío de que debo honrar a los demás, el desafío de que debo amar a los hermanos, mantener un temor reverente, respetuoso a Dios y honrar al rey, mostrar respeto para con el presidente. Fíjense, wow, qué tal desafío, ¿no?
Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Sino también a los difíciles de soportar. Wow. ¿Cuántas veces nos encontramos con gente difícil de soportar? Pero debemos tener respeto por ellos. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Escuchó? Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder ser cristianos de buen testimonio, a responder de manera adecuada frente a todo lo que pasa y sucede. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, luz, entendimiento, claridad de pensamiento, que podamos crecer en el conocimiento de la verdad, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo precioso y por todo lo que vamos a estar aprendiendo durante estas clases en el nombre de Jesús. Amén.